Buenos días, niñas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar una semana más conociendo a nuestro Perú. La semana pasada conocimos las diferentes manifestaciones culturales del Perú. Esta semana empezaremos a trabajar con el siguiente tema. ¿Por qué celebramos el aniversario patrio? Bien, vamos a trabajar la siguiente actividad para dar respuesta a esta pregunta. Empezaremos conociendo nuestras metas para el día de hoy. Son 3. Primera meta, conocer algunos hechos importantes en la historia del Perú. Segunda meta, ordenar en una secuencia hechos importantes en la historia del Perú. Y la última meta, explicar por qué celebramos el aniversario patrio. Muy bien, niñas, conocidas las metas, empezaremos a desarrollar. Observa la imagen, luego dialoga a partir de las preguntas. Observa detenidamente. Muy bien, ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que observas? Muchas banderas. ¿Por qué habrán colocado las banderas en las casas? Están de aniversario, puede ser. ¿Qué estarán celebrando? Fiestas patrias. ¿Tú sabes cuándo se celebra el aniversario patrio? Claro, el 28 de julio de todos los años celebramos el aniversario patrio. ¿Cómo lo celebran en tu casa? Algunas familias decoran su casa con motivos patrios. Otras familias entonan canciones a la patria, se colocan escarapelas, preparan un plato típico. Entonces, en familia se organizan y celebran el aniversario patrio. ¿Y por qué celebramos el aniversario del Perú? A ver, ¿por qué celebramos el aniversario del Perú? Esta última pregunta la vas a responder al finalizar toda la actividad. Ahora te contaremos algunos hechos importantes en nuestra historia. Observa con mucha atención la primera imagen. Muy bien, ahora acompáñame a leer el siguiente texto. En el Perú antiguo vivían los incas. Ellos fundaron el imperio del Tahuantinsuyo en la ciudad del Cusco, a la que consideraban sagrada. Los incas vivían de la agricultura, aprovechando muy bien la tierra y el agua. Su organización social se basaba en los ayllus, que estaban integradas por grupos de familias. Bien, vuelve a observar la primera imagen. Ya, ese primer hecho importante. Vamos a conocer ahora un poco del imperio del Tahuantinsuyo. Observen el mapa. En este mapa observamos que esta es la ciudad del Cusco. Acá empezó el imperio del Tahuantinsuyo, pero fue creciendo hacia el norte, creciendo hacia el sur y se formó un gran imperio. Este gran imperio era gobernado por el Inca, quien decía que era el hijo del sol. El sol era el dios en esa época. Ya los incas adoraban al sol. Ellos se dedicaban a aprovechar muy bien la tierra y el agua.
producían sus alimentos como la papa, la quinoa y el maíz. Eso los tenía muy fuertes. Dejaron hermosos trabajos, siendo el más representativo Machu Picchu. Bien, hijas, hemos conocido un poco de la vida en el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Eran muy trabajadores y ellos tenían 3 reglas: no robar, no mentir y no ser flojos. Observemos la segunda imagen. ¿Serán los incas? Por la ropa parece que no lo son. Bien, vamos a leer entonces acerca de la segunda imagen. Los españoles, al mando de Francisco Pizarro, llegaron al imperio del Tahuantinsuyo atraídos por alguna de sus riquezas, como el oro y la plata. Entonces, conquistaron a los incas con armas de fuego y animales, como el caballo, que nunca habían sido vistos por ellos. Así, el Tahuantinsuyo pasó a llamarse Virreinato del Perú, el cual dependía de España, y la capital fue la ciudad de Lima. Durante la época en que gobernaron los españoles, cometieron abusos e injusticias contra los indígenas, como obligarlos a realizar trabajos excesivos. Bien, entonces esta segunda imagen corresponde a los españoles que llegaron a conquistar a los incas. Vamos a conocer un poco cómo fue esta época del virreinato. En esta primera imagen, ¿qué observas, hija? Claro, es el momento en que capturan al inca. Eran pocos los españoles, pero ellos venían, ¿cómo? Claro, ellos venían con armas y venían con caballos. Los antiguos peruanos se asustaron porque nunca habían visto caballos. Entonces, fue fácil para los españoles capturar al inca. Luego que capturaron al inca, cambiaron muchas cosas. Una de las cosas que cambió fue la nueva forma de nuestro Perú. ¿Te acuerdas el antiguo mapa? Era largo. ¿Te acuerdas del imperio del Tahuantinsuyo? Ahora tenía esta forma. Fíjate, es la parte amarilla. También cambió la capital. ¿Te acuerdas cuál era la capital? Era Cusco. Ahora iba a ser Lima. ¿Qué más cambió? Ya no iba a ser el Inca el jefe máximo. El jefe máximo iba a ser el virrey. ¿Y qué pasó con los antiguos peruanos? Muchos peruanos tuvieron que empezar a trabajar en las chacras, pero bajo las órdenes de los españoles. Ellos se convirtieron en sus dueños. Les hacían trabajar en duras condiciones, les pagaban muy poco. Y otro grupo tenía que ir a trabajar a las minas. Ahí el trabajo era excesivo. Muy pocos regresaban del trabajo de las minas. La mayoría moría. Entonces, esta época fue la época más difícil para los peruanos. Una época de injusticias, de abusos. Acá observamos cuando los indígenas no podían asistir a las escuelas. Solamente podían ir a las escuelas, universidades, los españoles. Los indígenas solamente tenían que aprender de sus padres. Pero en estos casos también observamos algunos sacerdotes que les empezaron a hablar de Jesús. Eso es lo bueno que sucedió en el virreinato. En la época de los incas adoraban al sol. En cambio, en esta época empezaron ya a conocer la religión católica.
hijas, esta fue entonces la época del virreinato, una época que empezó con la captura del Inca y donde se dieron muchos abusos contra los antiguos peruanos. Atentas, hijas, a la tercera imagen. ¿Lo reconocieron? A ver, ¿quién es? Claro, es don José de San Martín. ¿Qué está haciendo don José de San Martín? Está proclamando la independencia del Perú. Vamos a leer el texto. Luego de varios años de estar bajo el dominio de los españoles, el pueblo peruano decidió rebelarse y luchar por su independencia. Fue así que luego de muchos tiempo de lucha, el 28 de julio de 1821, el general don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Desde ese momento, el Perú es un país libre. Antes de don José de San Martín, ¿el Perú era libre? No. ¿Por qué no era libre? Porque los españoles los tenían como esclavos. Bien, vamos a conocer un poco más cómo se produjo este tercer hecho histórico. Don José de San Martín era argentino. Él proclamó la independencia en su país, Argentina. Luego cruzó los Andes y proclamó la independencia de Chile. Don José de San Martín se dio cuenta que necesitaba también proclamar la independencia del Perú para que los españoles se fueran definitivamente. Así que vino al Perú y proclamó nuestra independencia a ver qué fecha, hija. Todo peruano debe saber. El 28 de julio de 1821, don José de San Martín proclamó nuestra independencia. Desde ese momento fuimos libres. Fuimos libres. Por eso, todos los peruanos celebramos cada 28 de julio ese momento. Por eso nos emocionamos, decoramos las casas, las calles, preparamos cantos, porque recordamos este momento tan histórico para todos los peruanos. ¿Listo, hijas? Entonces, ¿cuándo celebramos nuestra independencia? El 28 de julio. Cada 28 de julio celebramos nuestra independencia o aniversario patrio. En esta línea del tiempo vamos a ubicar los hechos históricos que hemos estado conversando. El primer hecho histórico corresponde a el Imperio Incaico. Muy bien, hija. ¿Cuál fue el segundo hecho histórico? Claro, este momento corresponde a la conquista del Perú. Y el tercer momento histórico es la proclamación de la independencia del Perú. Bien, aquí tenemos una línea del tiempo que nos indica en qué momento se dieron estos hechos históricos. Y actualmente nos encontramos por aquí, en el año 2020. Ahora dialoga con tu familiar y responde. ¿Quiénes eran los pobladores del Tahuantinsuyo? Respuesta, los incas. Muy bien, hija. ¿Quiénes los conquistaron? Los españoles. ¿Por qué se rebelaron y decidieron luchar los antiguos peruanos? Por los abusos, injusticias que cometían los españoles
con los antiguos peruanos. Pasaron muchos años rebelándose, pero al final lograron su libertad. ¿Por qué celebramos la independencia del Perú? A ver, hija, ¿por qué? Porque recordamos que el momento en que don José de San Martín proclamó nuestra independencia. ¿Por qué crees que es importante conocer la historia de nuestro país? ¿Cómo te has sentido, hija, al conocer estos 3 hechos históricos? Sientes que quieres más a tu país, lo comprendes más. Muy bien, hija. Es que todos los peruanos debemos conocer nuestra historia. Mientras más conozcamos la historia de nuestro país, más lo vamos a querer. A continuación, de acuerdo a lo que ya sabes, organiza de manera secuencial la siguiente información. Luego, escríbela en tu cuaderno de personal social según el orden que estableciste. Puedes agregar un dibujo que represente cada texto. Aquí observa los 3 textos que corresponden a los hechos históricos que hemos estado hablando. Con mucha calma vas a ordenarlos según sucedieron estos hechos. Los ordenas, los escribes en tu cuaderno de personal social y agregas un dibujo que represente esa época. Has aprendido sobre algunos hechos importantes de la historia de nuestro país. Ahora, comenta a tu familia. Puedes empezar diciendo, familia, hoy aprendí 3 hechos históricos. Y les cuentas tú los 3 hechos históricos. Luego puedes decir, aprendí por qué celebramos la independencia del Perú. Y también vas a contar al final cómo te sientes, alegre, orgullosa, emocionada, cómo te sientes al conocer la historia de nuestro país. Bien, esto lo comentas entonces con tu familia. Con apoyo de tu familiar, revisa si lograste tus metas. Bien, ahí tenemos nuestras 3 metas del día. Con mucha paciencia, lee cada una de ellas y vas marcando con tu dedito según lo que has logrado. Muy bien, hija, estás trabajando muy bien. Gracias por tu atención. Eso fue todo por hoy y mañana seguiremos conociendo más de nuestro querido país.